Queridos hermanos y hermanas, este domingo segundo de Pascua, conocido antiguamente como Domingo de Santo Tomás, es desde los tiempos del Papa Juan Pablo II conocido como el Domingo de la Divina Misericordia. Un término el de misericordia, que nos muestra la grandeza de Dios. Y es que la misericordia nos habla de un Dios que tiene entrañas, un Dios que empatiza, un Dios que tiene un corazón que es el centro de gravedad de su amor infinito. La fe en un Dios que es misericordioso hace que desaparezcan los miedos y abre las puertas a la idea de la confianza absoluta en su amor. Porque la experiencia de la misericordia de Dios nos hace experimentar y sentir su cercanía, para luego poder exclamar, como Tomás, Señor mío y Dios mío. En la liturgia de este domingo debemos prestar especial atención a la primera lectura y al Evangelio que hemos oído. En la primera lectura, el evangelista San Lucas nos muestra la vida de la primera comunidad cristiana. Llama la atención entre la gente la actitud de aquellos primeros cristianos por su constancia en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Hay dos cosas que definen a esta primera comunidad como cristiana: la oración y la Eucaristía. La vida de la primitiva comunidad se nos presenta como ideal. Comían juntos, alababan a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos por el pueblo, y el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. La comunidad es el fruto de Cristo resucitado, y va construyéndose en el día a día por el esfuerzo de cada uno y por el esfuerzo del grupo de creyentes. Por su parte, el texto del Evangelio de este domingo nos muestra algo fascinante. Jesús vive y está de nuevo en medio de los suyos. No es un fantasma, no hay por qué tener miedo. Al contrario, Jesús les hace experimentar una paz intensa y verdadera junto a una alegría incontenible. Sienten que Jesús, el resucitado, con el soplo del Espíritu, aviva en ellos la alegría y la paz. La aparición tiene lugar en una casa, con las puertas cerradas, donde estaban por miedo a los judíos. Estando los discípulos en ese estado espiritual de miedo, va a llegar Cristo resucitado. Para nosotros es muy consolador que el Señor llegue incluso cuando estamos así. Sería conveniente pensar en todo lo que se dice en el Evangelio a propósito de la vida del Señor con los discípulos antes de la resurrección. Su paciente enseñanza, lo que vieron y oyeron de Él, los milagros, su actitud en la cruz, y ahí tal vez tratar de vernos también nosotros. Sin embargo, el Evangelio de hoy también nos muestra la incredulidad de Tomás, el apóstol, a quien nosotros llamamos quizás demasiado alegremente el incrédulo. Quiere ver, quiere tocar, exige pruebas, quiere que le saquen de la oscuridad de sus dudas. Y yo te pregunto, tú en su lugar, ¿qué habrías pensado? ¿Qué habrías hecho? ¿Lo habrías creído sin más? Si lo has visto colgado en la cruz 2 días antes, ¿qué habrías respondido? El evangelista San Juan, a través de la figura de Tomás, nos quiere presentar las dificultades a las que nuestra fe está expuesta. Tomás debe enfrentarse con el misterio de la resurrección de Jesús desde sus seguridades humanas y desde su soledad, porque no estaba con los discípulos en aquel momento en que Jesús se les hizo presente, para mostrarse a ellos como el viviente. Tomás no se fía de la palabra de sus hermanos,
quiere creer desde él mismo, desde sus posibilidades, desde su misma debilidad. Con esto se está exponiendo a un camino arduo, difícil, pero Dios no va a fallar ahora tampoco. Jesucristo, el resucitado, se le va a mostrar como Tomás quiere, como muchos queremos que Dios se nos muestre. Tomás debe comenzar de nuevo. Podrá tocar con sus manos las heridas de las manos del resucitado, de sus pies y de su costado, y tener así experiencia de quien tiene la vida verdadera. Y es ante esa experiencia de una vida distinta cuando Tomás se siente llamado a creer como sus hermanos. Jesús quiere que Tomás abra las puertas que aún tiene cerradas, que venza sus miedos y que también sea partícipe de la paz y de la alegría que trae la resurrección. El resucitado así se lo hace sentir, y Tomás nos ha dejado la confesión de fe más hermosa que podemos leer en el Evangelio. Señor mío y Dios mío. Decir Señor mío y Dios mío es aceptar que la fe deja de ser puro personalismo para ser comunión y experimentar que el Dios de Jesús es un Dios de vida y no de muerte. El Evangelio de hoy es toda una invitación a vencer nuestros miedos y a no cerrar nuestras puertas, a no exigir pruebas a la medida de nuestros caprichos y a no instalarnos en nuestra testarudez, a no aferrarnos a la necesidad de seguridades absurdas que no pasan de ser mera curiosidad. Y es que la resurrección de Jesús es toda una invitación a sentir, sí, sentir que nuestra experiencia de fe va mucho más allá de comprobaciones que podamos hacer con nuestros ojos o con nuestras manos, porque nos encontramos ante algo que nos habla de inmensidad y que es más profundo que una simple comprobación física. El ver y el tocar no aclara realmente nada. Es más, nos puede mantener en la incredulidad, porque en cuestión de fe, el amor es mucho más sólido que nuestras manos. Por ello, es mejor sentir que ver o tocar. Tendríamos que abrir todas las puertas que tengamos cerradas en nosotros mismos y sentir cómo se despierta el amor de quien nos ama y el amor que nos brota ante quien amamos. Sentir cómo el amor nos reblandece, nos modela, nos configura como humanos, nos sitúa como constructores de paz, de un mundo nuevo, de situaciones nuevas, de circunstancias nuevas, porque el amor nos dice quiénes somos antes de transparentarse en nuestras obras y nos puede llevar a donde no imaginamos. Sentir todo lo que nos muestra el Evangelio de hoy, sentir a Jesús, reconocerle resucitado, nos añade el gozo y la alegría de ver renacida nuestra fe. Y esto nos convierte en bienaventurados. Por ello, bienaventurados aquellos que sienten que la resurrección no sabe de miedos, que la resurrección no sabe de corazones cerrados. Creer sin haber visto es la exigencia. La fidelidad a la palabra es el camino. El compartir con la comunidad es la meta. Por medio de los apóstoles nos hablará el Señor. Ellos son los enviados para cumplir la misión de enseñar. A ellos les toca proponer los contenidos de la fe porque ellos fueron testigos de todo lo sucedido en torno al Señor. Predicaban con tanta autenticidad que todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que hacían. Queridos hermanos y hermanas, la fe vivida desde la soledad está expuesta a mayores dificultades. Ese no es el camino
para ver que Dios resucita y salva. La experiencia pascual de los primeros discípulos también necesitó de la fe. El final del texto del Evangelio de hoy deja muy claro este punto. Si en la comunidad cristiana se tiene la tentación de pensar que una simple mirada puede ser suficiente para llegar a la fe, la enseñanza del resucitado a Tomás, dichosos los que crean sin ver, nos muestra que esto no es así. Lo que vieron los testigos de las apariciones también aconteció en el ámbito de la fe. Por eso su testimonio es una referencia muy importante para quienes no hemos visto, pero creemos. Vivamos nuestra fe en intensa comunión y perseveremos en ella. Esto nos llevará a repetir el comportamiento de los primeros discípulos, que ponían todo lo que poseían a disposición de la comunidad y repartían a cada uno según sus necesidades. En estos momentos de tanta dificultad y en los que vendrán después, será muy significativo que lo hagamos así. Eso nos unirá al resucitado y nos hará experimentar la alegría de la resurrección en nuestra propia vida. Que así sea.